Muy buenas, mi nombre es Sebastián Plaza Hurtado, soy estudiante de Ingeniería Industrial de tercer semestre de la Universidad Uniconfa Cauca, la sede de Santander y Quilichao. A continuación vamos a resolver el caso de los jueces del condado de Hamilton. Este va presentado al docente Andrés Romero, al docente de Estadística y Probabilidad de la universidad. A continuación tenemos la introducción en la cual queremos analizar el desempeño de los jueces del condado de Hamilton, teniendo en base la cantidad de casos despachados, apelados y revocados en cada uno de los tribunales, el de la primera instancia, de las relaciones domésticas y el de tribunal municipal. En este análisis se permitirá evaluar la eficiencia y la calidad de las decisiones judiciales considerando el volumen eh, de trabajo y la consistencia en los fallos. En el condado de Hamilton, donde los jueces son elegidos por votación pública y enfrentan evaluación periódica, estos indicadores ofrecen una herramienta objetiva para medir su desempeño y rendición de cuentas ante la comunidad. Dentro de este caso tenemos cinco problemáticas, por poderlo decir así, cinco casos que debemos desarrollar dentro de él. El primero, calcular la probabilidad de que un caso sea apelado y revocado en los tres tribunales. 2. Probabilidad de apelación de un caso. 3. Probabilidad de revocación de un caso. 4. Probabilidad de revocación dado que hubo apelación. Y 5. Clasificación de los jueces de cada tribunal según su desempeño. Aquí a continuación tenemos la tabla de datos que nos arroja el, el, el condado de Hamilton, que cuenta con, como bien lo dije al principio, tiene tres tribunales, digamos el tribunal de primera instancia, el tribunal de relaciones domésticas y tribunal municipal, los cuales están compuestos por jueces, casos despachados y casos apelados y casos revocados. Cada uno de estos tribunales cuenta con esos diferentes, diferentes jueces con sus respectivos casos. A continuación, pues ya entramos en materia a aplicar el desarrollo del primer punto, que es hallar la probabilidad del caso apelado y revocado en los distintos tribunales. Lo que pues para calcular esta probabilidad, tanto la probabilidad de apelación, usamos la siguiente fórmula, que es probabilidad del evento apelado, ya considerado PI, igual a pasos apelados dividido casos despachados. Lo que pues en este entonces se usa es la totalidad de casos apelados, que es 1762, dividido la totalidad de casos despachados, que es 43.945, obteniendo una probabilidad del 0,041, eh, que en porcentaje sería el 4%. Y para la probabilidad de la revocación de, de este caso sería probabilidad del evento revocado igual a casos revocados, el total de casos revocados dividido el total de casos despachados, que es lo mismo que tenemos aquí, 199 dividido 43.945, lo que nos da una probabilidad de 0,0045. A continuación, pues aquí tenemos la tablita ya resuelta para el Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Relaciones Domésticas. Em, no sé, no. Bueno, aquí es como bien le explicaba, para sacar esta probabilidad de apelación de ambos se multiplican los casos, se dividen los casos apelados con los casos despachados. Y para la probabilidad de revocación de ambos se dividen los casos revocados dividido por los casos despachados, donde se obtiene la probabilidad de apelación para la primera instancia del 4%, la probabilidad de revocación para la primera instancia es del 0,45%, y las relaciones domésticas la probabilidad de apelación es del 0,35%, y la probabilidad de revocación para relaciones domésticas es de 0,06%. Y a continuación tenemos el caso número 2, que es la probabilidad de apelación de un caso para cada juez. Quien dice, como bien dice, o sea, cada juez cuenta con un número de casos apelados y un número de casos despachados. Entonces, en esta ocasión no sería el total de todos los casos, sino los casos apelados de cada juez, por así decirlo, y los casos despachados de cada juez. Aquí tenemos el, el caso del primer juez, que es de la primera instancia, que es de 0, B1, tiene 1,37 dividido 3037, que me da un igual de 0,0451 de probabilidad.
Estos datos los encontramos en la primera tabla que les mostré que nos arrojaba la información del caso, por lo menos aquí. Casos apelados 137 y dividido 3037 de Fre Cartolano. Esta misma operación o este mismo realizamos para cada uno de los jueces. Dividimos los casos apelados de cada uno de ellos sobre los casos despachados de cada uno de ellos, obteniendo la probabilidad de apelación para cada uno de ellos. A continuación tenemos ya la tabla resuelta de lo que les acabo de mencionar, que es la división de casos apelados de cada uno de los jueces respecto a sus casos despachados que tiene cada uno. Es decir, por lo menos este Robert Kraft, él tiene 127 casos apelados. Dividido 3138 tiene una probabilidad del 0,040.5, que aquí nos da la probabilidad del 4,05% de, de apelación. Esto es de los de primera instancia. Lo mismo se realiza para los de las relaciones domésticas, Tribunal de Relaciones Domésticas, que dividimos los casos apelados dividido los casos despachados, que en estos tenemos, digamos, en el de Penelope tenemos el 2,56% y en el de Patrick Dinkelakar tenemos el 0,31%, en el de Deborah Gaines tenemos el 0,54%, en el de Ronald Paniotto tenemos el 0,24%. Este ya es el punto número 3 que nos piden la probabilidad de que sean revocados. Entonces sería la fórmula generada es probabilidad del evento revocados igual a casos revocados dividido casos despachados. En este pues aquí realizamos el primer ejemplo de Mike Arjen, que es 4 dividido 6149, que nos da un aproximado a la probabilidad de 0,650, que en porcentaje sería 0,07%. Este mismo proceso de aquí de la división se aplica para cada uno de los jueces, donde se dividen los casos revocados dividido los casos despachados, obteniendo su probabilidad en porcentaje en este caso de los casos revocados de cada uno de los jueces. A continuación tenemos el punto número 4, que es la probabilidad de revocación dado que hubo apelación para cada juez. Fórmula. Para este usamos la fórmula de probabilidad, revocación, casos sobre casos apelados. Entonces sería probabilidad apelados interceptados por los revocados dividido probabilidad de apelados. ¿Eso qué quiere decir? O sea, es igual a casos revocados dividido casos apelados. Esta es la fórmula que usamos para sacar resolver este punto número 4. Que pues aquí volvemos y la presentamos, que esa fórmula aquí sería P igual a casos revocados dividido casos apelados, igual a, tenemos el primer ejemplo, siempre estamos resolviendo el primer ejemplo, el resto ya solo los resultados. Tenemos 12 casos revocados dividido 137 casos apelados, lo que nos da a un equivalente de la probabilidad del 0,087, lo que equivalería al 8,76% de la probabilidad de Fred Cartolano de que sea revocados. Este mismo procedimiento de los que están en rojo se dividen sobre los que están estos en negro, que es los casos revocados dividido los casos apelados, obteniendo su probabilidad para, para cada uno de ellos. Em, este es el de la primera instancia. Este que vemos aquí es del de las relaciones domésticas, Tribunal de Relaciones Domésticas. em, Se realiza el mismo procedimiento. Su fórmula es probabilidad revocados igual a revocados dividido apelados, lo que es igual a 1 dividido sobre 7, lo que nos da 1 igual a 0,14 de probabilidad de ser revocados. Entonces, este mismo procedimiento se realiza para cada juez de uno de ellos que pertenece al Tribunal de Relaciones Domésticas. Y para el Tribunal Municipal se realiza el mismo procedimiento, que es, en este sí no quise colocar fórmula, pues como para no repetir tanto lo mismo. Entonces, pues
Sencillamente los casos revocados de cada juez, debido a los casos apelados de cada uno de ellos mismos para obtener su probabilidad. Pues yo lo hice, ¿cómo le digo? No me agarré a hacer de cada una así, sino que usé un método de jalar en Excel para sacar la probabilidad más rápido. Entonces, pues, no sé si me facilite más o la esté embarrando. Desarrollo el número 5. Clasificación de los jueces de cada tribunal según su desempeño. Para este caso, de cada tribunal se logró clasificar los jueces que tuvieron una mejor o peor datos o informe en las tres probabilidades que nos da el caso. Primera instancia, relaciones domésticas y municipal, dado que con este enfoque nos permitió identificar a los jueces que son más consistentes a la hora de tomar decisiones y ser más partidarios a llegar a cometer errores que le causen al juez tanto una apelación o revocación. Para la clasificación de menor a mayor, lo que realicé fue tomar los nombres de cada uno de los jueces de primera instancia conjunto a su probabilidad de revocación que tuvimos por resultado, eh, y ordenarlos de menor a mayor en Excel, y ahí sí acabar de completar la tabla acá en PowerPoint. Eso mismo realicé para cada uno de los tribunales, por lo menos para las de relaciones domésticas realicé el mismo caso, copié los jueces, nombres de los jueces y la probabilidad de revocación de cada uno de ellos y los organicé ahí de forma manual, de forma método de menor a mayor en Excel, y ya tuve quien quedaba en el primer puesto y quien quedaba en el último puesto. Lo mismo se realizó para el tribunal municipal. Cogí los nombres de los jueces, la probabilidad de revocación de cada uno de ellos y le di a ordenar de menor a mayor, obteniendo que el primer puesto es de Carla Grady y el último puesto de John A. West. Criterios del caso. Probabilidad de apelación. Proporción de casos resueltos por un juez que fueron objeto de apelación. Una menor probabilidad en este indicador sugiere que el juez comete menos errores que ameriten revisión. Probabilidad de revocación. Porcentaje de casos dictados por un juez que fueron revocados. Un valor bajo esta probabilidad refleja decisiones más certeras y menos propensas a ser modificadas por instancias superiores. Probabilidad de revocación dada una apelación. Proporción de apelaciones que resultaron en la revocación de fallo inicial. Una probabilidad más baja de indicar una mayor capacidad del juez para sostener sus decisiones frente a una revisión. El criterio principal para obtener para poder clasificar a los jueces de mejor a peor desempeño fue la proporción de casos revocados entre los casos apelados, lo que es la fórmula que les comentaba anteriormente. Probabilidad de revocación igual a casos revocados, casos apelados. Conclusiones del caso de Hamilton. Primera conclusión. Los datos muestran que hay jueces cuya decisión son revocados con mucha menos frecuencia que otros. Esto sugiere que algunos aplican la ley con mayor claridad, precisión o criterio jurídico, lo que da más confianza en sus sentencias. La diferencia es notable entre quienes trabajan en el mismo tribunal. Segunda conclusión. Hay jueces que, a pesar de tener muchos casos bajo su responsabilidad, mantienen una baja proporción de fallos revocados. Esto demuestra que es posible ser eficiente sin perder calidad y que en buenas prácticas judiciales sin marcar la diferencia. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido de gran ayuda este, este trabajo, tanto como para mí, para las personas que lo vean. Muchas gracias. Hasta una próxima.